En este video veremos algunos de los errores que ocurren al comparar datos y cómo solucionarlos. Aquí tenemos una escena con un script que ya tiene algunas variables con números. Como puedes notar, todas las variables tienen el número 1. Pero la última variable tiene el número 1, de tipo string. Y dentro de la función ready, podemos ver que invocamos una función. En esta función tenemos una sentencia if, con la que comparamos dos valores del mismo tipo. En este caso compararemos estas dos variables, que tienen dos números iguales. Y si esta sentencia se cumple, entonces se ejecutará el siguiente código, y mostrará este mensaje en la consola. Así que vamos a ejecutar la escena actual, para probar nuestro código. Y como puedes ver funciona correctamente, y nos muestra el siguiente mensaje en la consola. Error de operadores no válidos. Ahora vamos a agregar el siguiente código. Y después usaremos esta función, dentro de la función ready. Pero antes de hacerlo, comentaremos la función anterior, para poder usar la función que acabamos de crear. Con la sentencia if, vamos a evaluar si ambos valores son iguales. Como puedes ver, aquí usamos la variable con el número 1. Y vamos a comparar su valor con la otra variable que también tiene el número 1, pero en este caso esta variable es un texto. Si ambos valores son iguales, se debería ejecutar el siguiente bloque de código. Como puedes notar, no aparece ningún error por el momento. Pero si ejecutamos la escena actual, nos aparecerá el siguiente error. Este error dice que los valores de tipo entero, y los valores de tipo string, no se pueden evaluar con este operador. Así que vamos a detener la ejecución del programa, e intentaremos otra forma. Por cierto, si en lugar de usar variables, usas los valores por defecto, te aparecerá el mismo error, sin tener que ejecutar el programa. Pero vamos a dejar este ejemplo comentado, para evitar errores. Y vamos a ver algunas soluciones a este problema. Comparar el mismo tipo y mismo valor con el método same. Ahora vamos a agregar el siguiente código. Y después usaremos esta función, dentro de la función ready. Pero antes de hacerlo, comentaremos la función anterior, para poder usar la función que acabamos de crear. En esta función también evaluaremos el número 1, y el texto con el número 1. Pero en lugar de usar el operador de doble igual, usaremos este método. El método same evalúa que dos valores sean del mismo tipo, y además que tengan el mismo valor. Si se cumplen ambas condiciones, entonces devolverá true. Y se debería ejecutar este bloque de código, que muestra el siguiente mensaje en consola. Si no se cumplen las dos condiciones, devolverá false. Y se ejecutará este bloque de código, que muestra el siguiente mensaje en consola. Para demostrarlo, ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, no se cumplieron las dos condiciones. Así que nos muestra el siguiente mensaje en consola. Esto ocurre porque una variable es un número, mientras que la otra es un texto. Por cierto, este método es igual al triple igual, que tienen otros lenguajes de programación. Convertir números a texto. Ahora vamos a agregar el siguiente código. Y después usaremos esta función, dentro de la función ready. Pero antes de hacerlo, comentaremos la función anterior, para poder usar la función que acabamos de crear. En este caso, vamos a convertir temporalmente el número 1 en un texto. Para hacerlo, usamos el método str, y dentro agregamos el valor que vamos a convertir. El método str devuelve el número como si fuera un texto, pero no cambia el valor de la variable.
Y como ambos valores serán iguales y de tipo string, se debería ejecutar el siguiente bloque de código. Así que vamos a ejecutar la escena actual, para ver cómo funciona. Y como puedes ver funciona, y nos muestra el mensaje del método print en consola. Recuerda que solo estamos usando el valor que regresa el método str. Y la variable que tiene el número 1, sigue siendo un número entero. Si quisieras cambiar su valor, deberías cambiar el valor de la variable como en el siguiente ejemplo. Pero en este caso no lo haremos, para poder probar el siguiente ejemplo. Convertir un string en un número entero. Ahora vamos a agregar el siguiente código. Y después usaremos esta función, dentro de la función ready. Pero antes de hacerlo, comentaremos la función anterior, para poder usar la función que acabamos de crear. En este caso vamos a convertir temporalmente el número 1 que es un texto, en un número entero. Para hacerlo, usamos el método int, y dentro agregamos el valor de la variable. El método int devolverá el texto que tiene el número 1, como si fuera un número entero, pero no cambiará el valor de la variable. Y como ambos valores serán iguales y de tipo entero, se debería ejecutar el siguiente bloque de código. Así que vamos a ejecutar la escena actual, para ver cómo funciona. Y como puedes ver funciona, y nos muestra el mensaje del método print en consola. Ahora sabes cómo comparar valores de una mejor forma, lo cual te será muy útil para evitar errores. Si quieres que las validaciones de datos sean de forma más estricta, te recomiendo usar el método sem. Recuerda que este método es igual al triple igual, que tienen otros lenguajes de programación. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.